Buenas tardes a todos, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar alrededor de las leyes de Kirchhoff, que es la continuación de lo que hemos venido trabajando en relación con los circuitos. Entonces, las leyes de Kirchhoff se las debemos a Gustav Kirchhoff, pero vamos a recordar, o sea, dos cosas que son importantísimas de tener hasta este punto. Recordar con claridad la ley de Ohm. Recordemos que Ohm trabajó la idea de resistencias, la relación entre la diferencia de potencial y la corriente. Recordemos que, bueno, tenemos una ley básica para los circuitos en serie y circuitos en paralelo, que es la siguiente: resistencia es igual a voltaje sobre corriente, donde el voltaje que corresponde a la diferencia de potencial se mide en voltios y la corriente en amperios. Esa relación de voltaje sobre corriente nos da una unidad de ohm. Entonces teníamos varios circuitos, teníamos circuitos en serie, circuitos en paralelo, dependiendo de la caracterización de cada uno de los circuitos, vimos cuál era la incidencia de tanto de la corriente como del voltaje en cada uno de los circuitos. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en esa relación de la ley de Ohm, y también en este cuadrito les coloco como algo que también se necesita para poder entender estas leyes de Kirchhoff. En este caso son tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces la solución de ecuaciones es supremamente importante, el desarrollo de la misma. Hay diferentes métodos de solución. Yo voy a utilizar la idea de Cramer, las leyes de Cramer para la solución desde la álgebra lineal. Entonces nosotros hemos trabajado matemáticas durante mucho tiempo, método de sustitución, igualación, reducción para la solución de ecuaciones de 2 por 2. En la solución de ecuaciones de 3 por 3 la cosa es un poco más compleja, entonces sí es necesario como revisar ese punto. Bueno, para poder empezar a hablar de estas leyes de Kirchhoff, lo primero en lo que nos vamos a enfocar es en dos conceptos dentro de los circuitos. Entonces, el primero correspondería a las mallas. ¿Qué vienen siendo las mallas en los circuitos? Las mallas vienen siendo el entramado o el conjunto cerrado del circuito. Y el segundo concepto que tenemos que tener claridad es los nodos. Los hemos venido trabajando, pero no con incidencia en la solución de los circuitos. Estos nodos corresponden a donde se dividen las corrientes. Ya vamos a ver dónde se utiliza. Entonces voy a hacer un ejemplo. Voy a tratar de dibujar acá un circuito rápido. Listo. En este circuito me voy a enfocar en, bueno, vamos a volver acá. Esto quedó feito, pero bueno. Entonces, acá teníamos un voltaje. La energía la suministra los voltios, digamos 12 voltios. Justo en este punto verde corresponderían a los nodos. Justo acá era donde nosotros definíamos si era en paralelo o si estaba en serie. Justo en estos puntos de los nodos. Entonces, los nodos nos van a permitir evidenciar dónde inicia y dónde termina la malla. La malla correspondería a, acá tendríamos una malla y acá tendríamos otra malla. Está completamente cerrada. Eso implica que hay malla 1 y malla 2. ¿Sí? Ese es el entramado cerrado que corresponde a las mallas. Entonces, ya teniendo claridad con respecto a las mallas y los nodos, ahora sí nos vamos a ir a las leyes. Primera ley. Listo. Las dos leyes de Kirchhoff hablan sobre la conservación en el circuito. Entonces se tiene que cumplir este tipo de conservación. No puede crearse energía o no puede crearse corriente de la nada, porque pues no tendría ningún sentido
dentro de las leyes físicas. Entonces voy a tratar de dibujar un circuito y este circuito tiene unos nodos, lo estoy haciendo un poco visibles esos nodos para que los identifiquemos. Y entonces cuando uno va a mirar con el amperímetro la cantidad de corriente que pasa por ese circuito, bueno, acá hay dos mallas, entonces voy a analizar este nodo. Recordemos que para mirar la corriente de un sistema con el amperímetro lo tengo que hacer en serie. Entonces justo en ese punto voy a analizar si por casualidad tengo acumulación de corriente en ese punto, entonces no se cumpliría la primera ley de Kirchhoff. Obviamente no debe ser de esa forma. Entonces, en ese caso yo voy a hablar de conservación, donde la sumatoria de la corriente, recordemos que hablábamos de que en los nodos lo que yo voy a mirar es cómo se divide la corriente. Entonces, la corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale, la sumatoria de todas las corrientes. Esa correspondería a la primera ley. Lo podemos reescribir de la siguiente manera. Todo lo que entra sale. Listo. ¿Quién sería ese todo en el sistema? Ese todo en el sistema sería la corriente. ¿Y qué es lo que entra y sale? ¿Quién determina que está correcto? Que entra y sale. Justo los nodos. Esa sería la primera ley. Nada más. La segunda ley. En esta segunda ley también hablamos de conservación, pero hablamos de conservación de la energía. Cuando hablamos de conservación de energía, en un circuito recordemos a Ohm, entonces decíamos como resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Si yo tengo un circuito cualquiera, ¿quién me suministra la energía? El que me suministra la energía es la fuente de energía o la FEM. Esa FEM es la que me bota los voltios, es decir, que la energía del sistema me lo daría los voltios. Entonces, en ese orden de ideas, la sumatoria de toda la energía del sistema va a ser igual a, en el caso en el que yo tuviera resistencias en este circuito, digamos acá tengo una y acá tengo otra. ¿Qué era lo que pasaba cuando pasa ese voltaje? ¿Cómo hago para mirar en la resistencia 1 y en la resistencia 2 ese voltaje? Recordemos que cuando hablábamos de la resistencia 1 le llegaba corriente por resistencia. Voy a traer esta ecuación para acá. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia en cada una de las resistencias que yo encuentre en el sistema. Entonces, voltaje es igual a corriente por resistencia 1, corriente por resistencia 2. Como solamente tengo una malla, solamente tengo una corriente. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, el voltaje es igual a la sumatoria de todas las corrientes por las resistencias. Y se cumpliría la segunda ley de conservación de la energía. Toda la energía del sistema se debe conservar. ¿Cómo hago para saber eso? Si yo conozco las resistencias y conozco la corriente del sistema, logro saber cuánto es el voltaje en absolutamente todo el recorrido. ¿Cómo podríamos resumir esta segunda ley? La podríamos resumir de la siguiente manera. Todo lo que sube baja. ¿Qué es ese todo? En este caso, ese todo correspondería a las tensiones o la acumulación de voltaje.
¿Y qué es lo que sube y baja? ¿Quién determina lo que sube y baja? La cantidad de mallas que tenga el sistema. Ya vamos a verlo un poco más desmenuzadito. Bueno, vamos a empezar con un ejemplo sencillo y lo vamos a hacer bajo los dos métodos. Entonces vamos a empezar con el primero. Tengo un circuito con un voltaje de 12 voltios, dos resistencias en serie de 3 ohms. Entonces lo primero que voy a definir es las fuentes de corriente. Recordemos que la palanquita, digamos que la rayita pequeña es negativo y la larga es positiva. Entonces, para poder hacer este método, yo tengo que caracterizar, bueno, tengo 12 voltios, esto es la fuente de energía, esta es una resistencia, esta es otra resistencia. La regla para trabajar bajo este método es que de menos a más gana. De más a menos pierde. ¿Listo? Me voy a aprender esa regla. De menos a más gana y de más a menos pierde. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cuál es mi punto de referencia. Entonces, voy a partir de acá. Yo puedo partir bajo cualquier lado de mi circuito. Entonces, eso quiere decir que le estoy dando una direccionalidad en contra de las manecillas del reloj. ¿Listo? Voy a empezar. Entonces, ¿desde dónde inicio? Entonces, inicio, voy a tener 12 voltios de menos a más. Recordemos que lo que voy a caracterizar es la energía del sistema. Entonces, voy a poner acá para que no se nos olvide. Lo que voy a reescribir en todo el circuito de las leyes de Kirchhoff es en términos de energía. ¿Listo? Ya vimos que de acuerdo a la energía tiene que ser voltios. ¿Listo? Listo, vamos a empezar. La primera, desde mi punto de referencia, son 12 voltios. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Cuando yo tengo una resistencia, entonces se está resistiendo al paso de ese voltaje. Entonces, menos corriente. La corriente que pasa por 1 por la resistencia 1. Recordemos que a este le vamos a poner resistencia 1, a este le vamos a poner resistencia 2. ¿Cómo hice eso? ¿Por qué utilicé eso? Recordemos lo que dice acá. Como estoy hablando en términos de energéticos, voltaje en ese caso es corriente por resistencia. Listo, seguimos. Después de que llegue acá, pasa a la siguiente resistencia. Menos corriente 2, resistencia 2. Y necesito cerrar el circuito. Llego al punto de partida. En este caso no tengo nada, porque el punto de partida es este. Entonces, menos 0. ¿Listo? No es más. Hasta ahora caractericé esto. Entonces voy a tratar de organizar esta ecuación de la mejor manera posible. Y lo igualo aquí a 0, paso el 0 al otro lado. Tengo una ecuación. Entonces, como está en serie, ¿qué es lo que pasa con la corriente cuando está en serie? Entonces, recordemos que cuando estoy hablando de un circuito en serie, la corriente es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2, igual a la corriente que haya. Entonces, y 1 y 2 son exactamente iguales. Entonces voy a reescribir esto con números. 12 voltios menos resistencia 1 es 3 ohms y menos 3 ohms y igual a 0. Entonces ya la estoy reescribiendo de la mejor manera y voy a simplificar esta ecuación lo que más pueda. Entonces 12 voltios menos y menos me da menos 6 ohms de corriente es igual a 0. Como el objetivo es saber la corriente del circuito, entonces lo que voy a hacer es despejar. Entonces me queda 12 voltios, pasa al otro lado 6 ohms, positivo, está negativo, y los 6 ohms que están multiplicando pasan a dividir. Hago la respectiva división y me queda 2 amperes. Correspondería a la corriente del circuito. Fácil, ¿verdad?
Entonces, ¿qué fue lo que hice? Como esta malla, este sistema solo tiene una malla, yo le voy a dar una direccionalidad. Quiere decir que la corriente que pasa por todo el circuito es la misma porque solamente lo tengo en serie y pasa por los dos resistencias. En ese caso es una ecuación con una incógnita la que tengo que solucionar. Entonces ahí ya tendría resuelto el ejercicio. Ahora vamos con uno más difícil. Bueno, este es un poco más difícil. Entonces tenemos el siguiente circuito. Voy a borrar acá esto. Tenemos el siguiente circuito. Tengo un voltaje de 12 voltios, resistencia 1, 2, 3, 4, 5. Tengo varios voltios, tengo 12 voltios, tengo 6 voltios, 9 voltios y 10 voltios. Entonces lo primero que voy a hacer es mi punto de partida, que va a ser desde este polo a tierra. Desde ahí voy a empezar. Ya le coloqué los más y los menos. Y otra cosa que voy a mirar es que menos a más gano, más a menos pierdo. Entonces, este sistema solo tiene una malla, o sea que solamente tiene una corriente, igual que el ejercicio anterior. Entonces, vamos a empezar. Llego desde el polo a tierra. Entonces, inicio con 12 voltios. De menos a más gano. Entonces, 12 voltios. Menos, siempre que me encuentre con una resistencia. 5 ohms por la corriente, que en este caso es la misma de todos. Ahora llega otra fuente de energía. Más a menos pierdo, entonces menos 6 voltios. Llega otra resistencia, 10 ohms, corriente. Llega otra fuente de energía. Menos a más gano, entonces más 9 voltios. Otra resistencia, menos 3 ohms de corriente. Otra fuente. Esta fuente de 10 voltios va de menos a más, o sea que gana. Más 10 voltios menos 6 ohms de corriente menos 16 ohms de corriente y lo igualo a 0 porque ya llegué a la fuente de energía. Listo, me quedó esta ecuación. Ahora la voy a organizar de una mejor manera. Entonces voy a organizar los voltios a un lado, las corrientes al otro. Entonces voy a iniciar acá. 12 voltios, voy tachando, menos 10, no, perdón, más 9, más 10. Entonces, más 9, más 10. Y no tengo más. Esos serían los voltios. Más, voy a ir con las corrientes. Entonces tengo menos 5 ohms. No, me comí uno. Mira, me comí uno del 6. Me comí uno del 6. Menos 6 voltios. Ahora sí, listo. Ahora vamos con las corrientes. Más, menos 5 ohms, menos 10 ohms, menos 6 ohms, menos 16 ohms de corriente igual a 0. Voy a hacer las respectivas operaciones. Este me da 25 voltios más 40 ohms de corriente es igual a 0. Como el objetivo es poder determinar cuánto vale la corriente, entonces voy a despejar 25 voltios, 25 voltios, paso al otro lado, menos 40 ohms de corriente, divido 25 voltios sobre 40 ohms es igual a la corriente, eso me da 0.625 amperes. Y ya tendríamos el ejercicio resuelto. Esto es con una sola malla. Vamos con uno que tenga más mallas, uno más complejo. Bueno, entonces tenemos este circuito. Este circuito ya no tiene una sola malla, tiene dos.
¿Cómo hago para saber eso? Recordemos que una malla es el entramado de un circuito cerrado. Acá tengo una malla, entonces malla 1, y yo le puedo dar la direccionalidad que a mí se me antoje. En este caso voy a hacerlo en contra de las manecillas del reloj y a favor. Listo. Ya establecí cuál va a ser mi forma de abordar. Vamos a empezar con el primer método que ya hemos venido trabajando y vamos a hacer un segundo método a ver si es un poco más cómodo. Voy a empezar desde aquí. Este va a ser mi punto de partida. Entonces lo primero que tengo que hacer es menos, más, y acá tengo otra fuente, más, menos. Listo, ahora voy a empezar a caracterizarlo. Primero tengo que de menos a más gana, entonces 28 voltios. Llego a una primera resistencia, menos 4 ohms por corriente. Acá sí tengo que hacer la distinción de la corriente, porque no es lo mismo la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 2. Entonces le voy a llamar corriente 1. Sigo con mi primera malla, menos, me encuentro con otra resistencia. Resulta que esta resistencia está en las dos mallas. Entonces, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como 2 ohms, malla 1, que sería corriente 1, más malla 2, corriente 2. Este se divide en dos, ¿no? Y se tiene que cumplir la primera ley de Kirchhoff, que es la conservación de la corriente. Y eso, vuelvo otra vez a mi punto de partida, es igual a 0. Listo, ya tengo el primer circuito. Entonces, tendría una primera ecuación. Voy a tratar de escribirla lo mejor posible para poderla realizar. Entonces, voy a quitar ese paréntesis. 28 voltios menos 4 ohms y 1 menos. Recordemos que si hay un paréntesis, este 2 multiplica todo lo que está dentro. 2 ohms, corriente 1 más, menos por más da menos. 2 ohms, corriente 2 es igual a 0. Listo. Ahora voy a tratar de encontrar términos semejantes. Entonces tengo 28 voltios y menos y menos. Menos 4, 6 ohms y 1 menos 2 ohms y 2. Eso es igual a 0. Entonces, como mi objetivo es que me queden, acá ya tendría que tener dos ecuaciones con dos incógnitas, voy a tratar de dejarlo lo mejor posible. Entonces, estos que están negativos los voy a pasar para el otro lado positivos. 28 voltios es igual a 6 ohms, corriente 1, más 2 ohms, corriente 2. Y acá tendríamos nuestra primera ecuación. Voy a hacerlo con otro color. Ahora vamos con la segunda malla. Listo. Entonces en la segunda malla yo voy a partir de aquí. Ese va a ser mi punto de partida. Voy a escribir la respectiva ecuación. Entonces, primero voy de más a menos, voy perdiendo. Entonces, menos 7 voltios. Luego voy por aquí, me encuentro con la primera resistencia. Recordemos que esta resistencia está en las dos mallas. Entonces, menos 2 ohms de corriente 1 más corriente 2. Y ahora llego a la segunda resistencia, menos, tenía un valor de 1 ohm, igual a 0. Llegué a esta ecuación. Entonces nuevamente voy a hacer lo que hice allá arriba, que es tratar de quitar los paréntesis y de reorganizarlo. Menos 7 voltios, menos 2 ohms y 1, menos por más da menos 2 ohms y 2, menos 1. Asocio términos, creo que me comí algo, y 2, me comí algo acá. Me comí la corriente, y 2 es igual a 0, y 2 es igual a 0. Listo, asocio términos y 2 los puedo sumar. Me queda menos 7 voltios, menos 2 ohms y 1, menos 3
ohms y 2 es igual a 0. Paso al otro lado, me queda 7 voltios es igual a menos 2 ohms y 1 menos 3 ohms y 2. Entonces acá tendría mi segunda ecuación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solución de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a escribirlas acá nuevamente. Entonces tendría 6x, podría llamarle a I1, le podría llamar x. Y a I2 le podría llamar y. Entonces, 6x más 2y es igual a 28. Y menos 2x menos 3y es igual a 7. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo utilizar el método que quiera. Sustitución, igualación, reducción, el que quiera. Vamos a trabajarlo, yo creo que con sustitución. Me queda más fácil. Entonces me queda 6x más 2y igual a 28. Entonces pasaría al otro lado, me queda x es igual a 28 menos 2y sobre 6. Voy a simplificarlo, me queda mitad de 28, 14, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Listo, ya no puedo simplificarlo más. Lo voy a reemplazar en la segunda ecuación. Menos 2x menos 3y igual a 7. Entonces menos 2 por 14 menos y sobre 3 menos 3y igual a 7. Voy a quitar el paréntesis, menos por más da menos, 2, 28, menos por menos da más, 2y sobre 3 menos 3y igual a 7. Como el objetivo es desarrollar y, entonces voy a pasar al otro lado menos 3y. Menos 28 más 2y sobre 3 es igual a 7 más 3y. Listo. Entonces ahora voy a multiplicar. Multiplico 3 al otro lado. Menos 28 más 2y es igual a 3. 7 más 3y. Menos 28 más 2y es igual. 3 por 7, 21 más 3 por 3, 9y. Listo, voy a dejar a un lado las y's y al otro lado los números. Me queda menos 28 menos 21 es igual a 9y menos 2y. Entonces me queda 48, 49 menos 49 es igual a 9, 7, 9 menos 2, 7. Paso a dividir, menos 49 dividido 7 es igual a y. 49 dividido 7 menos 7. Ya tendría el valor de y. Ahora me haría falta el valor de x. Me voy a devolver a la ecuación de x que habíamos desarrollado acá y voy a reemplazar el menos 7 en y. X es igual a 14 menos 7 sobre 3. X es igual a 14 más 7 dividido 3. Me queda x es igual a 21 sobre 3, que sería 7. Entonces, en ese orden de ideas, x, voy a escribirlo por acá, x tendría un valor de 7 y y tendría un valor de menos 7. En nuestro sistema de malla habíamos dicho que x era E1 y y era E2. Entonces esto es igual a la corriente 1 y esto es igual a la corriente 2. Y ya tengo el valor del amperaje de 7 amperes pasa por la corriente 1 y menos 7 amperes pasa por la corriente 2. Entonces solucionamos este ejercicio bajo el método más a menos pierde, menos a más gana. Vamos a hacer el mismo ejercicio bajo otro método. Bueno, entonces tenemos el mismo ejercicio. Voy a utilizar la misma direccionalidad en las mallas, en la malla 1 y la malla 2. Este era 28. Listo. Pero en este momento voy a utilizar tres pasos.
uno para cada malla. ¿Listo? Entonces malla 1. El primer paso que voy a hacer, lo voy a escribir acá, es sumar todas las resistencias. Sería el primer paso. Voy a sumar todas las resistencias de la malla 1. Entonces voy a sumar todas las resistencias de la malla 1. Tengo 4 ohms más 2 ohms. Eso me da 6 ohms. Ahora le voy a restar las que comparto con mi vecino. Entonces el segundo paso es restar las resistencias que comparto. Entonces, con la corriente 2 comparto solamente la de 2 ohms. O sea que la voy a restar. La de 2 ohms, que es la que comparto. Y el tercer paso es igualar a las fuentes de energía de la malla, ¿no? Entonces quiere decir que al final voy a tener la siguiente ecuación. 6 ohms de corriente 1 menos 2 ohms de corriente 2 es igual a la fuente de energía, que en este caso es de 28 voltios. Vamos a revisar si nos quedó igual que arriba. 6x más 2y igual a 28. 6x menos 2y igual a 28. Nos dio igual. El mismo sistema de ecuaciones, solo que bajo el otro medio. Vamos en la malla 2. Voy a utilizar los mismos sistemas. Entonces lo primero que voy a hacer es sumar todas las resistencias de la malla 2. Luego voy a restar las que comparto. Y luego las voy a igualar a las fuentes de energía. Entonces voy a sumarlas. Tengo 1 ohm y 2 ohm. Comparto la de 2 ohms con la malla 1 y lo igualo. Entonces me queda 3 ohms de corriente 2 menos 2 ohms de corriente 1 es igual a la fuente de energía, que era 7 voltios. Y ya tendríamos la segunda ecuación y ya lo resolvimos, ya sabemos cuánto nos da la corriente 1 y la corriente 2. Son dos métodos diferentes de desarrollarlo, el que más les parezca. Listo, vamos a hacer otro un poquito más complejo. Bueno, en este caso vamos a analizar que tenemos 3 mallas. Voy a decir que esta es la malla 1. Le voy a dar esta direccionalidad, le voy a dar esta direccionalidad y le voy a dar esta direccionalidad. Malla 1, 2 y 3. Entonces acá la cosa está un poquito más compleja. Malla 1 tendríamos corriente 1. Malla 2 tendríamos corriente 2 y malla 3 tendríamos corriente 3. O sea que al finalizar vamos a tener 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Listo, entonces ya le di la direccionalidad, voy a hacerlo bajo el segundo método y ahorita lo hacemos con el primer método. Entonces, lo primero que debemos hacer es la suma de todas las resistencias. Y voy a tratar de hacerlo alterno. Listo, entonces tenemos de la malla 1 tendríamos la resistencia de 1.5 ohms más
de la malla 1 tendríamos 1.5 más 3 ohms. Eso me da 4.5 ohms. De la malla 2 tengo 3 ohms más 5 ohms. 8 ohms. De la malla 3 tengo 5 ohms más 6 ohms. 11 ohms. Listo, ya hice el primer paso, que es la suma de las resistencias. Vamos con el segundo paso. Voy a restar las que comparto con mi vecino. Como tengo dos mallas, voy a tratar de decir con la 2, con la 3, acá, con la 1, con la 3, y acá con la 1 y con la 2. ¿Listo? Tengo que hacer esa diferenciación, o si no me voy a volver loca. ¿Listo? Malla 1. Entonces, en la malla 1 tengo que comparto con la 2 una corriente de 3 ohms, una resistencia de 3 ohms, comparto, pero no comparto nada con la 3. Ahora en la 2 comparto. Con la 1 comparto 3 ohms. Y con la 5 comparto, con la 3 comparto 5 ohms. Estas las comparte todas. Listo. Ahora, con la malla 3 comparto, únicamente con la 1 no comparto nada, con la 2 comparto 5 ohms. Listo, esas son las que yo comparto. Ahora le voy a igualar a la fuente de energía. Entonces, igualo a la fuente de energía. Entonces, tendría 1. Bueno, voy a hacerlo de nuevo. 4.5 ohms de corriente 1 menos 3 ohms de corriente 2 va a ser igual a la fuente de energía. Vamos a mirar qué fuente tiene energía. Tiene 3 voltios de energía. Listo, ahí tengo la primera ecuación. Vamos con la otra. Entonces en la otra tengo 8 ohms menos, bueno, de corriente 2, ¿no? No se nos puede olvidar la corriente. Corriente 2 menos 3 ohms de corriente 1 menos 5 ohms de corriente 3 y lo igualo a la fuente de energía. En este caso no tengo ninguna fuente en la malla, entonces lo igualo a 0. Y nos vamos con la tercera. Tengo 11 ohms menos, de corriente 3 menos 5 ohms de corriente 2 va a ser igual a la fuente de energía. En este caso tenemos una fuente de 6 voltios. Listo. Las voy a escribir de una mejor manera. Recordemos que siempre van a quedar el 1, luego el 2, luego el 3. Tengo que reorganizarlas. Si no las reorganizo, no voy a poder resolver la ecuación. 4,5 ohms, 1 menos 3 ohms, 2 igual a 3 voltios. Esa sería mi primera ecuación. La segunda, primero va corriente 1, entonces menos 3 ohms de corriente 1 va la de 2 más 8 ohms de corriente. Entonces ahora los vamos a reorganizar. Entonces recordemos corrientes 1, corrientes 2, corrientes 3. Si no llego a tener alguna de las corrientes, dejo el espacio para que me quede organizada la ecuación. Esto voy a hacerlo con otro color. Entonces me queda 4.5 ohms de corriente 1 menos 3 ohms de corriente 2 es igual a 3 voltios. Dejo la de corriente 3 porque no tiene. Ahora, la segunda ecuación. Va primero la 1, menos 3 ohms de corriente 1
más 8 ohms de corriente 2 menos 3 ohms de corriente 3 igual a 0 voltios. Y me voy con la tercera ecuación, que es, no tienen 1, pero sí tienen 2, menos 5 ohms de corriente 2 más 11 ohms de corriente 3 igual a 6 voltios. Listo. Tengo ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. La voy a reescribir en términos de determinantes. Voy a utilizar método de Cramer para la solución de ecuaciones. Entonces, I1 va a ser igual a X, I2 va a ser igual a Y, y 3 va a ser igual a Z. Entonces me quedaría 4.5x menos 3y igual a 3. El segundo me quedaría menos 3x más 8y menos 3z es igual a 0. Entonces esto es como si fuera más 0. Y la última me quedaría 0 menos 5y más 11z igual a 6. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces, en el otro video solucionamos método de Cramer para que no me quede tan extenso.